Allá van a ser son las 5:05. Voy a procurar respetar el tiempo, ¿ok? Voy a procurar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, la cual será expuesta esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que con libertad nosotros podamos abrirla, escudriñarla, estudiarla, aprender de ella. Y Padre, la Biblia, este libro que tenemos en nuestras manos, nosotros la aceptamos como la voz tuya, la voz que nos hablará hoy mismo a nuestro corazón. Y Padre, ese tema acerca del arrepentimiento es un tema demasiado importante, porque Padre, es vital, lo sabemos, para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados. Y Padre, nosotros queremos rogarte que tú nos hables esta mañana, que seamos confrontados con tu verdad. Y Señor, ayúdanos a llevarlo al campo de la práctica. Padre, no queremos ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y gracias, Señor, por esta tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de este tiempo. Dirígeme a mí, Señor, para que yo pueda hacer las cosas de manera excelente para tu gloria, para tu honra y para edificación de esta tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El verdadero arrepentimiento, y hablábamos acerca de las falsas conversiones. Vimos entonces de que la predicación de parte de Jesús, de Juan el Bautista y de los apóstoles siempre estaba enfocada en el arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento demostraba una genuina conversión. Vimos algunos textos donde la palabra habla acerca de esa realidad que se vive en la iglesia o se ha vivido dentro de la iglesia siempre y hoy día de una manera bien preponderante, podemos decir, es los falsos arrepentidos, el falso arrepentimiento, los falsos convertidos. Las iglesias están llenas de personas religiosas, pero que no han experimentado un verdadero arrepentimiento, un nacimiento nuevo. Y hablamos acerca de esos versículos en Judas, en Pedro, las mismas palabras del Señor Jesucristo que hablaba acerca de que en estos postreros tiempos, o sea, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, son los postreros tiempos, vendrían burladores, no solamente maestros, falsos maestros que introducirían falsas enseñanzas, falsos evangelios, sino también otros que creerían esos falsos evangelios. Entonces decíamos que cómo esperar de que hayan verdaderos convertidos cuando han escuchado falsos evangelios, ¿verdad? Pero también hablaba acerca de otros que aún recibiendo la palabra, la fiel palabra del Señor, la verdad absoluta, nunca se arrepienten, nunca se arrepintieron. Veíamos entonces qué significaba la palabra arrepentimiento. Y veíamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la idea que se nos muestra es una transformación, es un abandono del pecado para volverse a Dios, es volverse a Dios, es cambiar de camino, es un cambio profundo de pensamiento, una transformación interna, una conversión en un nuevo estilo de vida. Entonces es un cambio de mente, es un cambio de propósito, es un cambio de parecer para regresar a Dios. Es algo que sucede internamente, ¿verdad? Y los judíos entonces demostraban arrepentimiento rasgándose en las vestiduras, ¿recuerdan? Pero Dios dice, Dios quiere no que nos rasguemos las vestiduras, sino que rasguemos nuestro corazón, que seamos sinceros delante de Él, ¿verdad?
Decíamos que el arrepentimiento no se trata de sentir culpa, no se trata de llorar o sentirnos mal, no se trata de hacer cosas. El arrepentimiento es un cambio radical en nuestras vidas. Más o menos por ahí quedamos, un pequeño resumen. Vamos a ver entonces el día de hoy algunas personas, algunos tipos de ejemplos de conversiones y vamos a empezar viendo un falso convertido. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Encontramos allí a Faraón. Han escuchado, han leído acerca de la historia del pueblo de Dios en Egipto. Entonces Dios quiso hacer una obra grande con su pueblo, pero Faraón intervino en ese proyecto, en ese propósito. Entonces Dios obró, Dios trató directamente con la vida de Faraón. ¿Qué pasó? Éxodo capítulo 9, versículo 27, dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez y Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Aquí vemos a Faraón en cierto momento por las circunstancias que estaba enfrentando a causa de su desobediencia. Empezó su país, él mismo, a estar en problemas con Dios. Y parece ser como que él se hubiera arrepentido. Él manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, reconozco que he pecado. He pecado. Y no solamente reconoció su pecado, sino que reconoció que Dios era ¿qué? Que era justo. O sea, si lo que está pasando, está sucediendo, es justo. Dios es justo en hacer que suframos lo que estamos sufriendo a causa de mi pecado. Yo reconozco que he pecado y que Dios es justo. Y no solamente él, sino que su pueblo también había pecado, ¿verdad? Entonces dijo Faraón, a Aarón y a Moisés, dice versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Uno podría pensar de que hubo una conversión en Faraón, ¿verdad? Oren a Dios por mí, oren a Dios por mí. Pero ¿sabe por qué estaba pidiendo que oraran? ¿Sabe por qué? Dice, para que cesen los truenos de Dios y el granizo. O sea, para que quite las consecuencias, para que quite el castigo. A mí me llama mucho la atención porque en ningún momento se ve un arrepentimiento. Él reconoció pecado, reconoció la culpa, pero nunca se postró delante de Dios, nunca se humilló delante de Dios. ¿A qué le temía Faraón? Él le temía las consecuencias que estaba sufriendo, ¿verdad? Y es muy interesante, porque muchas veces nosotros como cristianos obramos de esa manera. Nosotros tenemos una capacidad para hacer lo malo increíble, para pecar desbordadamente. Pero ¿sabe qué nos retiene? ¿Sabe qué nos retiene? En muchas ocasiones nos retiene el hecho de tener que enfrentar las consecuencias. Si no fuera porque el pecado trae consecuencias, nosotros estaríamos desbordados haciendo cada cosa. O puede ser que como cristianos verdaderos, nosotros también dejamos de pecar porque queremos agradar a Dios, porque sabemos que el pecado va en contra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero muchas veces podemos estar haciendo cosas a causa de, o más bien podemos estar evitando el pecado no por el hecho de ofender a Dios, sino por las consecuencias que sabemos que vendrán. Hay algo muy interesante. ¿Cuántas personas vienen a las iglesias
porque se sienten culpables, porque se sienten miserables. Ellos reconocen su pecado y reconocen su culpa. De hecho, piden que oremos por ellos, ¿verdad? Ay, oren al Señor para que me quite este vicio, me quite esta práctica, estos malos pensamientos, una y otra cosa. Pero pasan los días y nunca se ve como un cambio genuino en sus vidas. Y siempre están, oren por mí, oren por mí. O en otras ocasiones están diciendo, oren por mi familia, oren por este problema que tengo, oren por mi economía. Y sabe, puede pasar, como en el caso de Faraón, que Dios en su misericordia respondía aún las oraciones de esos impíos sin que haya un arrepentimiento, ¿verdad? Dice, a ver que se me perdió, dice, dice el versículo 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Dios en su misericordia puede responder las oraciones de los impíos, pero eso no sugiere de que los impíos se hayan arrepentido. Hay ocasiones, en el caso de nosotros los creyentes, que pasamos tiempo orando por cosas, ¿cierto? Y no hallamos respuesta. Por un trabajo, por una oportunidad, por un viaje, por una enfermedad, por la salud de un familiar, por una persona que está en las drogas, yo qué sé, por cualquier circunstancia. Y nosotros como creyentes oramos, oramos y pasan los días y la oración no es respondida como nosotros deseamos. El problema no es solucionado. Pero en cambio hay impíos que piden oración y Dios en su misericordia aún extiende su mano y sana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo que con el faraón. A nomás se resuelve el problema, su corazón vuelve y se endurece. En Faraón vemos un falso convertido. ¿Reconoció su pecado? Sí. ¿Reconoció que Dios era justo? Sí. ¿Pero se arrepintió? No. El final de la historia la conocemos. Él finalmente, Dios lo llevó, lo presionó, lo llevó hasta el límite, pero él endureció su corazón, nunca se arrepintió, entonces Dios lo cortó. Dios lo cortó. Mateo capítulo 27, versículo 3. Aquí vemos otro caso, un caso bien conocido. Y es el caso de uno que caminó con Jesús, lo conoció bien de cerca, escuchó de él, aprendió a los pies de Jesús, salió con sus discípulos a hacer milagros. Y es Judas, ¿verdad? Judas. Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ¿yo qué? Yo he pecado, entregando sangre inocente. Judas caminó con Jesús. De su propia boca escuchó el evangelio. Él trabajó al lado de Jesús. Era un hombre sobre el cual Jesús le confió la bolsa, sabiendo aún que era un ladrón, confió en él, le entregó ministerio. Pero finalmente Judas lo traicionó. Y sin embargo, todavía había oportunidad para Judas. ¿Pero qué pasó? Cuando vio que el asunto era serio, fue delante de los sacerdotes y les dijo, mire, yo he pecado. Yo he entregado sangre inocente, yo he pecado. Vemos en Judas también que él reconoció su pecado. ¿Pero qué pasó? Dice, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y uno dice, pero ahí dice que se arrepintió, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de arrepentimiento hubo en la vida de Judas? No fue un arrepentimiento real, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un regreso hacia Dios. No. Fue ese tipo de remordimiento, de tristeza producida por haber reconocido que la embarró. La embarró. ¿Es eso arrepentimiento? No, porque él no volvió a Cristo. Él más bien fue y se ahorcó. Y saben, hay muchas personas, o podemos encontrarnos en esos casos donde el pecado nos lleva a tener tanta culpa, a sentir tanta tristeza, que fácilmente podemos hacer lo mismo, ir a colgarnos. Pero no necesariamente arrepentirnos e ir delante de Dios a pedir perdón y volvernos a Dios. Es que hacernos cristianos o hacer parte de la membresía de una iglesia, yo creo que les decía esto, es relativamente fácil. Venir a una iglesia, las puertas están abiertas en las iglesias, usted puede entrar y se le recibe. Al menos acá se le recibe, ¿verdad? De hecho, usted puede decir, sí, yo creo en Jesús y me quiero bautizar y le bautizan, ¿verdad? De hecho, puede tener hasta ministerios públicos como Judas, ¿verdad? Pero eso no le hace parte de la iglesia de Dios. Usted puede hacerse parte de una asamblea, de una congregación local, pero si no hay un genuino arrepentimiento en usted, usted no hace parte de la iglesia de Dios. Eso es diferente, eso es diferente. Es por eso que se necesita un arrepentimiento legítimo. Judas se entristeció, sí. Él aceptó su pecado, pero nunca se arrepintió. Hay otro caso en el libro de Hechos, capítulo 8. Este no lo tenía en cuenta en el bosquejo, pero Hechos capítulo 8. Dice la escritura, después de la muerte de Esteban, el primer mártir de los cristianos, dice que Pablo estaba ahí consintiendo la muerte. Y dice que desde ese día hubo, o sea, empezó una persecución dura contra la iglesia. Estamos ahí en el capítulo 8, versículo 4. Dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué pasó? Después de la muerte de Esteban, empieza una persecución contra la iglesia. Dice que fue un día caótico. Imagínense los cristianos siendo perseguidos. Saulo, de hecho, iba casa por casa entregando a los cristianos, sacándolos para ser encarcelados o incluso para quitarles la vida. Tal vez en las casas de los cristianos, los que no estaban huyendo, estaban enterrando a sus muertos. Tal vez sus casas estaban siendo quemadas y todo eso. Y eso generó que muchos cristianos se fueran del lugar. Felipe entonces se fue de Jerusalén, se fue a Samaria y empezó a predicar el evangelio. Y muchos creían, dice la escritura, muchos creían, muchos oían, ¿sí? Y veían las obras, los milagros que Felipe hacía. Dice en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón. ¿Han escuchado de Simón el mago? Bueno, ese es el hombre del que vamos a hablar. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque como
sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y dice que también creyó Simón mismo. Este hombre ejercía la magia y se lucraba de engañar a la gente. Y era un hombre bastante famoso. De hecho, la gente decía, tiene poder de Dios. Y dice que desde los más pequeños, desde los niños hasta los más ancianos, lo escuchaban. Pero por la predicación de Felipe, muchos creyeron, fueron bautizados. Dice que Simón también hizo parte de esos, que escucharon y que fueron bautizados, ¿verdad? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Mire, él escuchó, él se bautizó y dice que andaba con Felipe. Si nosotros leyéramos el texto hasta ahí, nosotros podríamos decir, Felipe se convirtió genuinamente. Oyó, se bautizó, entró a ser parte de la iglesia local y andaba con Felipe como si fuera su discípulo, ¿cierto? Pero dice, estaba siempre, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero cuando escucharon que en Samaria el evangelio estaba siendo extendido y que la gente creía, ellos vinieron para confirmar lo que estaba sucediendo. Los apóstoles vinieron y confirmaron, entonces imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Hubo como un pequeño Pentecostés allá en Samaria, ¿verdad? Así como la hubo en Jerusalén al principio, ahora en Samaria, y más adelante se dio también con los gentiles, un pequeño Pentecostés donde recibían, ¿verdad? Y imponían las manos y hacían grandes milagros. Dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Como podríamos decir, en este momento peló el cobre. Se descubrió cuál era realmente la intención de este hombre. Él quiso comprar el Espíritu Santo de Dios con dinero. ¿Pero qué pasó? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro, que ya había reprendido a Zafira y ¿cómo llama el esposo? Ananías y Zafira, recuerdo cuando vendieron la heredad y quisieron engañar al Espíritu Santo, presentando un costo diferente, y Pedro, que tenía el Espíritu Santo y era bien astuto, los descubrió y los reprendió. Pues este Pedro descubrió lo que había en el corazón de Simón y le dijo, mira, tú y tu dinero perezcan contigo, o sea, al diablo tú y tu dinero. Tú no tienes parte en esto. ¿Cómo pretendes comprar el Espíritu Santo de Dios? Y leíamos en el libro de Pedro, cuando aquellos que se apartaban, que eran como cerditos, que no cambiaron su naturaleza, después de estar un tiempo limpiecitos, volvían al lodo, ¿verdad? Porque no tenían el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del Anticristo. Y es que un verdadero creyente se caracteriza por tener el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no se compra. El Espíritu de Dios no es algo que se gana con obras. El Espíritu de Dios es algo que gratuitamente se otorga por un
verdadero arrepentimiento. Este hombre iba a la iglesia. Este hombre recibía discipulado de Felipe. Este hombre estaba muy atento, pero su corazón estaba lejos de Dios. No tenía parte en las cosas de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que examinarnos legítimamente. Yo vuelvo y digo, ¿a quién crees que estás engañando? ¿Usted piensa que está engañando a Dios? ¿Que Dios no sabe lo que hay en su corazón? ¿Que Dios no sabe lo que usted hace? ¿Que Dios no conoce sus intenciones? Si hoy Dios obrara como en el tiempo de Pedro, tal vez un día le confrontaría y usted caería muerto a causa de su corazón mentiroso. Pero Dios en su misericordia todavía le sostiene y espera que un día usted realmente se arrepienta. Dios no puede ser burlado. El único que se engaña es usted. El único que me engaña soy yo, pero Dios no. Falsos convertidos que aparentemente habían creído, se habían arrepentido, pero no. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 7, porque vemos en la iglesia de Corintios otro tipo de conversión, otro tipo de conversión. 2 Corintios capítulo 7. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, él les escribe para confrontar muchos problemas que estaban sucediendo allí. Habían actos de inmoralidad, habían problemas en la cena del Señor, habían creyentes que todavía seguían visitando los templos paganos y participando de esos rituales. Habían hermanos que se acusaban delante de las autoridades impías, no trataban los asuntos dentro de la iglesia, sino que se iban de una vez a los juzgados. Y había cualquier cantidad de problemas. Incluso uno de los problemas era que había un hombre ahí en el capítulo 5, en el capítulo 5, había un hombre que estaba conviviendo con la esposa de su papá. 1 Corintios capítulo 5. No pierdan ese, por favor. Es que estoy tratando de colocar en orden esto para no hacerlo muy largo, pero hacerlo entendible. Dice entonces, 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, Pablo les escribe para que tomen cartas en este asunto. Así que los hermanos van y le dicen, mire hermano, usted tiene que arrepentirse de su pecado, usted tiene que hacer algo porque la iglesia está sufriendo a causa de eso. Pablo ya escribió, Pablo ya se enteró y es necesario que usted asuma. Pero el hombre, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero finalmente el consejo de Pablo era que fuera sacado de la comunión para poder salvar su espíritu. Pero parece ser, conforme a las escrituras, que este hombre, estando allá afuera de la iglesia, expuesto, Dios trató con él y él llegó a arrepentirse. Entonces escribe en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 8.
porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Luego, Pablo escribe una segunda carta y les dice, mire, yo lamenté mucho cuando tuve que escribir esa carta pidiendo que sacaran al hermano de la comunión, pidiendo que trataran esos temas de pecado en la iglesia, y yo me puse muy, o sea, no fue tan cómodo para mí, pero sin embargo no me causó mucha tristeza porque el efecto de esa carta dio resultado. Ustedes obedecieron a lo que se les escribió, a lo que se les sugirió, y Dios causó a ustedes una tristeza para arrepentimiento. Judas sintió tristeza, pero no una tristeza de Dios. Él sintió una tristeza a causa del pecado que había cometido, pero nunca hubo un arrepentimiento, algo genuino, algo interno, no fue algo que provino de Dios. Pero Pablo dice que en el caso de estos hermanos fueron contristados por la palabra de Dios y vino un arrepentimiento de parte de Dios. ¿Ven la diferencia del arrepentimiento verdadero que proviene de Dios y un falso arrepentimiento? Esa tristeza que proviene de Dios y nos lleva al arrepentimiento, y una falsa tristeza o esa culpabilidad que nos acusa. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Porque la tristeza según Dios produce ¿qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, esa fue la tristeza que sintió Judas, esa es la tristeza que muchas personas sienten, no para vida, no para salvación, sino para muerte, para juicio. Porque he aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Mira lo que pasó. Ellos recibieron esta carta, fueron contristados, se sintieron culpables, reconocieron su pecado. Pero ¿qué sucedió? Ellos no se quedaron ahí en la tristeza, sino que ellos recibieron esta tristeza, este llamado de Dios con solicitud. ¿Qué solicitud produjo? Cuando nosotros pecamos y sentimos esa tristeza tiene que venir acompañada con solicitud, con un cambio. Si yo me doy cuenta que hay un pecado en mi vida que está afectando mi relación con Dios, mi comunión con Dios, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar cartas en el asunto. Yo tengo que abandonarlo. Yo tengo que tratar el pecado como un enemigo. Tiene que haber solicitud, prontitud. Yo no puedo quedarme ahí simplemente pidiendo perdón por el pecado y al ratito estar en las mismas y siempre pedir perdón por lo mismo, porque eso es muestra fiel de que no hay un verdadero arrepentimiento. Lo primero que se produjo en ellos fue solicitud. Solicitud para tratar el pecado. Solicitud para abandonar su conducta, para abandonar el mundo. Y recordamos, por ejemplo, a Zaqueo. Cuando Zaqueo se convirtió, él era un cobrador de impuestos. ¿Qué pasó con Zaqueo después de que se convirtió? La muestra fiel de que hubo un verdadero arrepentimiento es que él abandonó su vida y él procuró corregir, devolver lo que había robado, ¿verdad? Un cambio. En la iglesia de Éfeso, en el libro de Éfeso, se nos habla acerca, o bueno, en la iglesia de Éfeso, que se nos habla en Hechos, se habla acerca de muchos
hechiceros que creyeron, ¿verdad? Muchos que creyeron. Y dice que ellos agarraron los libros de magia que eran costosísimos y vinieron y los quemaron. ¿Por qué? Porque hubo solicitud al escuchar la palabra. Cuando ellos escucharon la palabra, reconocieron su pecado, no se quedaron simplemente ahí, sino que ellos tuvieron solicitud en quitar los ídolos, en quitar lo que les llevaba a pecar contra Dios. Hubo un cambio. ¿Cuánto tiempo nos tardamos nosotros para tratar con un pecado? ¿Cuántos años lleva usted tratando el mismo asunto en su vida? Acariciándolo allí, guardándolo por allí en secreto. Dios quiere que nosotros tomemos cartas en el asunto. Dice ahí, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué defensa? O sea, ellos reconocieron de que había un enemigo en sus vidas. Habían enemigos de pecado en sus vidas. Y cuando ellos lo descubrieron, se colocaron ¿de qué manera? En defensa. En defensa. La escritura dice que nosotros tenemos una lucha real. ¿Sí? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra el diablo mismo. Él continuamente está tirando dardos a nuestra vida de tentación, de fuego. Y cuando nosotros descubrimos de que esos pecados vienen del enemigo, nosotros tenemos que colocarnos en defensa. Eso fue lo que ellos hicieron. El verdadero arrepentimiento nos lleva a colocarnos en un lugar seguro. Estoy seguro que cuando el ejército está siendo atacado, ¿ellos qué hacen? Se meten detrás de la trinchera, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra trinchera? Todo lo puedo en la trinchera, en Cristo. Yo puedo hacer frente al pecado con Cristo. Yo tengo que esconderme en Él. Yo tengo que colocarme en defensa, en posición de defensa en contra del pecado. Dice ahí, ¿qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Hay indignación en nosotros por el pecado que cometemos? ¿Qué es indignación? Es como que no puede ser, o sea, es estar en total desacuerdo con algo, con lo que hacemos. Es un sentimiento intenso de enfado contra los actos injustos y ofensivos que perjudican, en este caso, nuestra relación con Dios y también nuestra relación con la iglesia. Eso pasó con estos hermanos después de que Pablo les escribió. Ellos sintieron indignación con su propio pecado. Dice ahí, qué temor, qué temor. ¿Hay temor en nuestras vidas por lo que está pasando en cuanto al pecado? ¿Teme usted por el hecho de no ser un verdadero creyente? ¿O usted juega todavía con eso? ¿Qué temor? Como les decía, ¿hay verdadero temor de Dios o simplemente hay temor a las consecuencias del pecado? Muchas veces nosotros tememos más a las consecuencias del pecado que a Dios mismo, que a Dios mismo. Vamos a ver un caso más, ya se va a acabar el tiempo. El caso de Esaú. Conocemos la historia de Esaú. Entonces vimos primero unos falsos convertidos. Ahora vimos verdaderos arrepentidos en la iglesia de Corinto. Ellos reconocieron su pecado, ellos se arrepintieron y tomaron cartas en el asunto, se indignaron con su propio pecado, tuvieron temor de Dios y el resultado es reconocido por Pablo, porque tuvieron un arrepentimiento, una tristeza que proviene de Dios. Pero ahora tenemos un arrepentimiento tardío, un arrepentimiento tardío. Y voy a cerrar con este punto. Conocemos la historia de Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Así de simple lo pone la escritura. Él vendió su bendición, pero cuando quiso recuperarla,
era imposible. Hebreos capítulo 12, así lo testifica. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por mucho sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él vendió su primogenitura. Él no le dio importancia a lo que esto significaba, pero llegó un momento donde él descubrió, wow, ¿en serio? No puede ser, ¿cómo la recupero? Pero ya era tarde, no había sino una bendición. ¿Cuántos años, cuántos días lleva usted escuchando de la palabra de Dios? ¿Lleva usted dentro de la iglesia? ¿Lleva usted siendo influenciado por las cosas de Dios? O sea, escuchando, tal vez canta, tal vez esa parte del ministerio y todo eso, pero no ha tomado en serio esa bendición de ser un hijo de Dios. Y usted ha jugado, y usted ha jugado. ¿Quién le asegura a usted de que va a haber una oportunidad de parte de Dios para un verdadero arrepentimiento? ¿Quién le asegura a usted? La escritura dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, o sea, hoy es el día para que usted se arrepiente y se ponga a cuentas con Dios. Si usted ha tenido una vida religiosa o si usted no ha conocido, o si usted le ha dado la espalda al Señor y ha hecho caso omiso de lo que se le ha dicho acerca del evangelio de salvación, hoy es el día para que usted se ponga a cuentas con Dios, porque nadie de los que está acá, y creo que de los que está afuera, le puede dar garantías de que haya una oportunidad para usted arrepentirse. Tal vez Dios tenga misericordia de usted y suceda como ese que estaba al lado de Jesús en la cruz. El ladrón, ¿recuerda? Fue crucificado Jesús con un par de ladrones. Uno de ellos, por misericordia del Señor, reconoció al Salvador y se arrepintió. Y el Señor Jesucristo le prometió salvación. Creemos que nos vamos a ver con ese hombre arrepentido en el último momento de su vida, nos vamos a ver en el reino de los cielos. Pero ¿quién le aseguró que usted va a tener esa oportunidad? ¿Saben cuántos años llevaba este hombre tal vez escuchando acerca de Cristo, del Mesías prometido, escuchando de los profetas, escuchando de los sacerdotes a través de los escritos del antiguo pacto? Venía escuchando de Dios hasta que en ese momento, por misericordia de Cristo, él tuvo esa luz para él reconocer. Pero ¿quién le asegura a usted que usted va a tener esa oportunidad? Yo decía hace 8 días en Armenia, uno va en una moto o usted va por la calle y de repente, ¡pa!, un carro le da. ¿Y quién le asegura que usted va a tener oportunidad para decir, Señor, perdóname, Señor? ¿Sí? Una bala perdida, yo qué sé, usted va muy tranquilo. Hemos escuchado, eso es real, no me lo estoy inventando, eso lo sabemos. ¿Quién le asegura que usted va a tener tiempo para arrepentirse? ¿O quién le asegura de que Dios le vaya a dar otra luz? Puede pasar como en el caso de Faraón, que tanto ha escuchado usted, que tanto ha escuchado usted. Y mire lo que pasó con Faraón. Él endureció su corazón, pero finalmente es como si Dios le hubiera dicho, cree, y lo fue arrinconando contra el precipicio. Cree, cree, pero a medida que él endurecía su corazón, cree, y Dios lo arrojó. ¿Quién le asegura a usted que tal vez Dios no haya endurecido ya su corazón y que de repente usted un día quisiera, pero ya no es tiempo? Nosotros a veces nos equivocamos predicando el evangelio, diciendo mientras hay vida y oportunidad, pero no necesariamente eso es cierto. No necesariamente eso es cierto. Dice que
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hoy es el día para ponerse a cuentas con Dios. Isaías 55:10. Isaías 55:10. Vamos a leer un par de versículos y terminamos. Perdón, 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, lo cual significa que puede haber un momento donde ya no va a ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea que de repente va a llegar un tiempo donde Dios está muy lejos para usted. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y arrepiéntase, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren, si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros esta mañana, es que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él siempre está esperándonos con un corazón perdonador. Pero usted tiene que ser consciente de su pecado y aún ser delante de Dios, de ser sincero, decirle, Señor, mira, a mí me cuesta creer, a mí me cuesta arrepentirme, por favor, ayúdame. O sea, la idea es que usted vaya delante de Dios, que yo vaya delante de Dios y le diga, Señor, tú tienes la razón, que nos pongamos de acuerdo con Él, porque Él nos conoce. Él conoce que nuestro corazón es duro. Él conoce que hay luchas que en muchas ocasiones son más fuertes que nosotros, que hay pecados que son una cadena que arrastramos. Pero Él quiere que vengamos a cuentas con Él, que vengamos con un corazón arrepentido, sinceros delante de Él y nos pongamos de acuerdo. Proverbios capítulo 1, 23. Proverbios 1, 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dios quiere que nosotros vayamos arrepentidos delante de Él. Volveos a mi reprensión. Y Él no quiere que nosotros ignoremos su llamado, porque eso va a traer muerte, eso va a traer fuertes consecuencias. Vamos a dejarlo hasta ahí y si Dios lo permite, el próximo domingo tal vez vamos a continuar con el tema. Entonces oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Padre, a veces nos cuesta ser confrontados con tu voz. Pero Padre, gracias porque esto puede producir en nosotros vida. Gracias, Señor, por que tú estás dispuesto a perdonarnos. Señor, ayúdanos a entender la necesidad de ser sinceros delante de ti. Tú quieres nuestro corazón. Tú quieres más que palabras, que esfuerzos humanos, que obras, que lágrimas. Tú quieres un corazón genuino delante de ti. Padre, necesitamos ser perfeccionados. Y por eso te rogamos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu nos ayudes
a concientizarnos de la necesidad de arrepentirnos para salvación, pero también para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Señor, gracias una vez más. Seguimos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.